Muy buen día y bienvenidos a esta actividad de evaluación número 2. En esta oportunidad vamos a mostrar en la asignatura Aplicación de herramientas para la planificación y producción de material didáctico el siguiente contenido, una microsecuencia didáctica en donde se plantea el diseño de una planificación didáctica aplicando lo que es la alineación constructiva y el modelo ADI. En este sentido, el caso sería estudiar la dinámica de la concentración de fármacos, pero desde el punto de vista del cálculo diferencial. El enunciado del problema escrito dice así: concentración de un fármaco en el torrente sanguíneo. La concentración de cierto fármaco en el torrente sanguíneo de un paciente en T horas después de la inyección viene dado por la siguiente función, una función racional equivalente a C de t igual a 0,2t entre el binomio t cuadrado más 1. Se pide determinar la tasa a la cual la concentración del fármaco cambia con respecto al tiempo. ¿Qué tan rápido cambia la concentración? Media hora, una hora y 2 horas después de la inyección. Y por último, validar la alternativa B con la herramienta GeoGebra e interpretar los resultados. Ok, en la fase de análisis del modelo ADI, tenemos la población que vendría a ser los estudiantes de primer año de farmacia de la Universidad Central de Venezuela, la asignatura matemática y física. Diagnóstico de saberes previos, conocimientos previos. En este sentido, los estudiantes deben poseer conocimientos de funciones racionales, límites y regla del cociente para derivadas. Son los requisitos o recaudos, pues, que deben reunir para poder comprender en su totalidad este contenido y de alguna manera entrelazarlo. Contexto. Se busca superar el modelo de caletreo o memorización mecánica, conectando el cálculo abstracto con un fenómeno real de la farmacocinética. Farmacocinética es una asignatura posterior de la carrera, pero que tiene como base el cálculo diferencial visto en matemática física. Entonces, ¿qué se pretende? Que ellos asocien la teoría con la práctica en este modelo. Problema central radica en entender cómo varía la concentración de un fármaco en el tiempo para optimizar el tratamiento terapéutico. En la fase de diseño del modelo ADI, en conjunto con la alineación constructiva, se busca asegurar que la intención pedagógica sea coherente y, en consecuencia, se define la tríada didáctica como un engranaje único. Esa tríada se muestra acá como componente, resultado de aprendizaje, lo que es el objetivo. Tenemos en la descripción que el estudiante interprete la derivada como una razón de cambio instantánea, ya que depende del tiempo y el tiempo es la variable, en este caso, independiente. ¿Ok? Vendría siendo interpretar la derivada como la razón de cambio instantánea de la concentración de un fármaco, identificando los periodos de absorción y de eliminación del mismo. Como segunda componente de la tríada, la actividad de aprendizaje. En este sentido, tenemos la resolución manual del caso mediante el cálculo diferencial, seguida de la validación y exploración dinámica en GeoGebra. Luego tenemos como tercera componente de la tríada la tarea de evaluación, que consiste en un análisis cualitativo de los resultados numéricos. Aquí se va a justificar por qué la tasa de cambio disminuye con el tiempo y qué significa el punto donde la derivada es cero. ¿Cómo se puede interpretar? En la fase de desarrollo del modelo ADI con GeoGebra, se construye el material didáctico interactivo, que vendría siendo un instrumento de descubrimiento científico, pues. El docente diseña el archivo de GeoGebra siguiendo la estructura logimedial, es decir, la asociación o la vinculación entre la lógica y multimedia. La fase de implementación de este modelo tenemos como pasos secuenciales. El número 1,
la presentación del caso. Aquí, en este sentido, el docente va a actuar como mediador y va a plantear el siguiente reto. Si la concentración de un fármaco sigue la siguiente relación o función, C de t igual a 0,2t entre el binomio t cuadrado más 1, la pregunta es, ¿en qué momento el fármaco comienza a eliminarse o a desecharse? Como segundo paso es el cálculo manual. Aquí se les pide a los estudiantes que apliquen la regla del cociente, porque se trata de una función racional, pues es un cociente polinómico para hallar la derivada de la concentración, o sea, C' de t, y lo vamos a evaluar en 0,5 horas, 1 hora y 2 horas. ¿Ok? La solución escrita está acá. Esta sería la solución hecha por la vía manual. Aplicamos la primera derivada de la función concentración, que vendría a ser la tasa de cambio de la función concentración respecto al tiempo. Y bueno, la regla de la derivada, como ya es conocida, sería la primera función derivada, es decir, el numerador derivado por la segunda función sin derivar, que sería el denominador, menos la primera función sin derivar por la segunda función derivada entre el cuadrado de la función denominador. Entonces se efectúan las operaciones, en este caso 0,2 por 1, que sería t la variable t se va a tratar como si fuera x en el estudio de la matemática. Para los casos particulares como este, donde se trate de una aplicación, no debería comúnmente aparecer x porque ya es sustituida por la variable t de tiempo. Entonces, 0,2 por 1 me queda acá, queda t cuadrado más 1, el binomio queda intacto porque no se deriva, y vamos a derivar t cuadrado más 1, que vendría siendo 2t más 0, ¿ok? Nos quedaría luego operación aplicando la propiedad distributiva. En cada caso se suman los términos semejantes y nos da menos 0,2t cuadrado más 0,2. Acá fue posible extraer factor común menos 0,2 para mayor practicidad. Y si se quiere elegancia, pues, de la función, de la presentación de la función. Se pide evaluar la primera derivada, o lo que es la tasa de cambio, para cada tiempo indicado, es decir, a la media horas. Ok, en este caso se coloca 0,5 y nos da un valor positivo, equivalente a 0,096. El hecho de que sea positivo nos hace pensar que la función crece en ese instante. Luego, a la hora, reemplazamos t por 1 y nos da igual a 0 esa derivada. Estamos en presencia entonces de un punto crítico, donde la tangente de la recta a la curva en ese punto es horizontal, mientras que en el caso de la media hora, la tangente de la recta, perdón, la pendiente de la recta tangente a la curva es positiva, ¿ok? Una pendiente positiva. Y en el caso de las 2 horas, al evaluar para t igual 2, nos da un valor negativo equivalente a menos 0,024. Nos da el indicativo que la función decrece. Quiere decir que la pendiente de la recta tangente en ese punto de la curva se inclina hacia la izquierda. ¿Ok? El hecho de que venga, crezca, luego se quede en 0 y luego vuelva a decrecer, nos hace inferir que ahí hay un punto máximo. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos concluir? Se concluye que a la hora, o sea, en t igual a 1, se tiene un máximo, ya que la primera derivada cambia de signo positivo a negativo, como ya lo mencioné. Su interpretación física puede entenderse como sigue. En la fase donde la primera derivada es positiva, el fármaco se encuentra en su fase de absorción. Luego, cuando pasa el valor de T máximo a la hora, el medicamento tiende a eliminarse o a desecharse, que es lo mismo. Luego viene el paso 3, que vendría siendo la mediación con la tecnología. Se utiliza la herramienta GeoGebra no como un repositorio, sino más bien como un puente cognitivo que permita visualizar la recta tangente y su pendiente. Ok, vamos un momento a hacer el modelado. Esto es una actividad súper interesante. Por ejemplo, acá, fíjense cómo se mueve
la recta tangente de color rojo y va cambiando de más a menos. Entonces, es interesante porque esta barra espaciadora nos permite movernos, va de 0 hasta 3 y de 0.1 con un paso de 0.1 y 0.1. De igual manera, si no queremos utilizar esa barra, podemos acá en esta casilla colocar los valores. Por ejemplo, para 0,5, nos da el valor de la derivada en color rojo de 0,096, que era precisamente el cálculo que habíamos obtenido por la vía manual. ¿Ok? Entonces vamos a regresarnos un momento para cotejar. Ok, aquí está 0,096. Ahora, para el caso de 0, perdón, para el caso de t igual 1, vamos a t igual 1, podemos acá colocarlo, 1, enter, y nos da que la derivada es 0. ¿Ok? Precisamente, que era lo que nos había dado por la vía manual. A las 2 horas nos debería dar menos 0,024. Verificamos con GeoGebra para t igual 2. Ok, perfecto, aquí nos da lo mismo que la vía manual. Cabe destacar que la herramienta GeoGebra trabaja con la variable X por defecto, no es posible cambiarlo a variable T de tiempo. Sin embargo, hacemos la analogía. Ok, lo otro interesante, bueno, que se realizó acá fue el hecho de que no solamente nos diera la derivada, sino que nos diera el valor de la función en el punto. Esto está en color azul y la función ahí está mostrada. ¿Ok? Entonces es súper interesante este modelado porque le va a permitir al estudiante ver cómo es esa variación em, en términos de estudiar máximo, mínimo, en este caso máximo, porque se trata de una máxima concentración. La fase de absorción, que vendría siendo ascenso, y la fase de eliminación, que vendría siendo la rama descendente. Ok. En la fase de evaluación del modelo ADI, en conjunto con la alineación constructiva, la evaluación formativa, durante la interacción, el docente le ofrece la retroalimentación efectiva, cuestionando al alumno sobre la relación entre la inclinación de la tangente y la velocidad de absorción. Aquí es interesante porque ¿qué mide la derivada? La primera derivada de la concentración realmente lo que está midiendo es lo que sería la velocidad de absorción. La rama ascendente, que vendría siendo desde 0 hasta 1, ahí la velocidad va disminuyendo. Esto podría ser análogo a lo que es el movimiento parabólico en física. ¿Ok? En la fase ascendente, el movimiento es retardado hasta que llega a 0 la velocidad, la componente pues vertical. Mientras que cuando pasa de ese valor a la altura máxima, ya viene la rama descendente y el movimiento es acelerado porque va a favor de la gravedad. En nuestro caso, nosotros acá podemos ver cómo disminuye la velocidad de absorción. Partes de un valor en 0, que es el valor de mayor velocidad. De hecho, aquí está 0.2. La derivada, color rojo, nos está indicando la velocidad máxima de absorción. Luego ella va a ir disminuyendo, va a ir disminuyendo hasta que llega a 0. ¿Ok? Hasta que llegó a 0, color rojo. Luego viene la fase de eliminación. ¿Ok? La evaluación sumativa, en lugar de un cuestionario de definiciones típico, el estudiante va a entregar una reflexión escrita comparando sus cálculos manuales con la simulación que realizó. Y así se justifica la importancia de la derivada en la dosificación. ¿Ok? Bueno, en relación a la creación de la actividad en GeoGebra, como a manera de explicar paso a paso, tenemos que, para poder transformar esta simulación en un entorno de aprendizaje activo, se siguieron los siguientes pasos técnicos con una intencionalidad pedagógica.
¿Ok? Lo primero que se hizo fue ingresar la función. Como lo cité anteriormente, GeoGebra no trabaja con la variable t y se hizo la analogía con x. ¿Ok? La misma función. Entonces, en la imagen siguiente se observa cómo se generó la curva característica de concentración en color azul y adicionalmente en la parte superior izquierda se evidencia el uso de la casilla de entrada para poder digitar los valores del dominio x asociados al tiempo t. ¿Ok? Aquí tenemos la curva en azul que ya habíamos visto en GeoGebra y esta casilla, esta vendría siendo una casilla de entrada que es donde digitamos los valores. ¿Ok? Que fue esta que está acá. Por ejemplo, si no quiero utilizar la barra espaciadora, puedo colocar aquí un valor, no sé, 0.4. Para 0.4 digitado, tenemos que la velocidad de absorción es 0,1249. ¿Ok? Que vendría siendo nuestra primera derivada o nuestra razón de cambio. Entonces, luego se creó lo que es el deslizador, que ya también lo manejamos. Un deslizador con un rango de 0 a 3 y un paso de 0.1, como se dijo anteriormente. Esto le permitirá al estudiante navegar por el eje del tiempo de forma manual. Vamos un momento, aquí tenemos esto. Tenemos alternativas, pues. ¿Ok? Esta de hago la acotación es por defecto, se tomó puesto que no toma pues el valor de x, pero se puede entender como x. ¿Ok? Ya esto es inherente al software. El software no me admite para los efectos de la barra espaciadora colocarle x igual a 1.6. ¿Ok? Pero lo aclaro acá para que se tenga la razón clara, pues. Luego se definió un punto sobre la curva, un punto de tangencia, escribiendo las coordenadas pues del mismo, D y F de D. ¿Ok? Sería la abscisa y luego la ordenada. Al mover el deslizador, el punto A se desplaza sobre la curva, como ya lo vimos. La abscisa de dicho punto es D y la ordenada corresponde a F de D. ¿Ok? Ahí se evidencia. Bueno, hay unas líneas segmentadas que muestran pues cómo eh, los valores, bueno, en el caso de que que estén dentro de nuestra escala segmentada, los valores tanto de la abscisa como de la ordenada. Recta tangente a la curva. Aquí se utilizó el comando tangente seleccionando de la lista desplegable la opción del punto A y la función f, es decir, tangente a f. Y con esto pudimos representar en color rojo lo que es la razón de cambio instantáneo, o sea, la recta tangente a la curva en el punto. ¿Ok? Como ya se pudo evidenciar pues en el GeoGebra. Se colocó una etiqueta a la derivada de color rojo. ¿Ok? Esto vendría a ser un texto dinámico que muestra el valor de la pendiente. El texto indica la razón de cambio como f'd, donde d corresponde a la abscisa comúnmente asociada a la variable x, como ya se dijo, del punto A sobre la curva. Verificación de resultado. Ahí se le va a pedir al estudiante que ubique el deslizador, por ejemplo, en 0,5, bueno, que son los valores, pues. 0,5 horas, 1 hora y 2 horas, o también puede posicionarse sobre la casilla de entrada. Tienen maneras de hacerlo. Y asignar el valor de X, que son los valores solicitados en el enunciado. Sin embargo, puede posicionarse sobre cualquier otro valor de X. El software mostrará de manera automática el valor de la derivada en la etiqueta, como ya lo hicimos, permitiendo al alumno poder validar su razonamiento matemático previo. Aquí tenemos una tabla donde se comparan los valores realizados del cálculo por la vía manual y por el modelado en GeoGebra. Como pueden ver, nos dio exactamente lo mismo. Análisis crítico. Se le va a solicitar al estudiante que muevan el deslizador hasta el punto máximo de la curva. En este caso, t igual a 1. El estudiante observará que la pendiente es 0, facilitando la comprensión del concepto del punto crítico en farmacocinética. El hecho de observar el cambio de la derivada o lo que es la pendiente de la recta tangente a la curva de positiva a negativa le va a permitir corroborar que está en presencia de un máximo. Aquí tenemos una imagen, una captura de pantalla. Y bueno, la etiqueta en color azul nos indica el valor de la imagen, es decir, la concentración del fármaco para ese tiempo en específico. Es decir, la ordenada del punto resultado de evaluar la abscisa en la función original. Acá se tiene el enlace para realizar ese modelado.
Bueno, muchísimas gracias. Espero que esto sea de sumo provecho para el estudiante.